En este video hablaré sobre uno de los organismos que mayor influencia ejerce sobre los demás países. El Fondo Monetario Internacional, tan odiado por algunos países como tan necesario para otros países, este organismo internacional no escapa de las especulaciones políticas y utiliza las deudas de distintas naciones como un instrumento para presionar o condicionar ciertas políticas internas de los países deudores. Hoy les contaré la historia, su estructura y la política internacional del FMI. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos países arrastraban una pobre economía, que no lograron solucionar a lo largo de la década del 20. Ya al finalizar dicha década, se produce la Gran Depresión, que fue una de las crisis bancarias más grandes de la historia y que agudizó aún más la pobreza de muchos países que participaron de la Primera Guerra. Para aprender de esta lección, en 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía estaba por concluir, decidieron reunirse 45 países en Estados Unidos, en una conferencia que se trató sobre la creación de un organismo financiero internacional que ayudaría con préstamos y créditos a los países que estaban luchando en esa guerra mundial, y evitar así en el futuro una crisis económica de grandes magnitudes. El tratado que se firmó se la conoce como Bretton Woods, y en dicho tratado dan vida al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. El objetivo de dichas instituciones es diferente pero complementarias. El FMI en su carta orgánica dice tener como objetivos principales la estabilidad económica entre las naciones miembros y aportar financiamiento a los países miembros que tengan problemas de tipo de cambio, pago de deudas o problemas de balanza. El Banco Mundial es una institución aparte e independiente del FMI, pero mientras el FMI recauda financiación, ya explicaré más adelante cómo lo hace, el Banco Mundial se encarga de la administración. El objetivo del Banco Mundial es reducir la pobreza en un 3%, aunque originalmente se creó para ayudar a través de préstamos con bajos intereses a los países que necesitaban reconstruir sus ciudades luego de la Segunda Guerra Mundial. Si bien dije que ambas instituciones fueron creadas en el mismo tratado que se firmó en 1944, operan independientemente pero sus trabajos se complementan y lo hacen de forma coordinada. Para entenderlo de una forma mucho más clara, ambas instituciones tienen diferentes autoridades. La máxima autoridad del FMI es una directora general llamada Kristina Ivanova Georgieva, mientras que el Banco Mundial tiene un presidente como máxima autoridad llamado Ajay Banga, y la duración de su presidencia es de 5 años. También vale comentar que el Fondo Monetario tiene sus estatutos que rigen como reglas internas dentro del organismo. Dichos estatutos se pueden averiguar y acceder. En ellos está claro cuál es el rol del director ejecutivo, cuántos son los miembros de la mesa ejecutiva que acompaña al director, cuáles son los requisitos para que cada país acceda a un crédito, etc. Actualmente el FMI cuenta con 189 países miembros y solo les presta dinero a los estados, es decir, no le otorga crédito a un organismo no gubernamental ni a instituciones que no sea el estado de los países miembros o a personas civiles. Un dato a tener en cuenta es que para acceder a un préstamo del Banco Mundial, sí o sí hay que ser miembro del Fondo Monetario. Es uno de los requisitos que exige el Banco Mundial para sus préstamos, aunque sus intereses y formas de pago difieren del Fondo Monetario, ya que no es tan agresivo con sus condiciones. La fuente de ingresos del Fondo Monetario es la cuota que deben pagar cada país miembro de forma mensual. Pero hay dos datos curiosos. No todos los países pagan la misma cantidad por mes, y el país que más aporta con sus cuotas tendrá mayor influencia en los votos y en los préstamos financieros del FMI. Y adivinen quién es el país que más paga mensualmente. Estados Unidos se ubica como el país con mayor influencia y peso en sus votos dentro del FMI al ser el principal accionista. Luego se ubica Japón, China, Holanda y Bélgica, como los países con mayor autoridad dentro de la financiera. De esta forma queda muy en claro quién es el principal país que impone condiciones para los desembolsos y sus formas de devolución. Pero no solo influye en las formas de pago de la deuda, también el FMI se implica de lleno con las políticas económicas de los países deudores. Si bien el FMI exige requisitos como variables económicas estables y garantía institucional, también suele ser un poco más atrevido con sus condiciones. Normalmente pide un reajuste fiscal
como achicar el tamaño del Estado, un reordenamiento económico basado más en el pago de la deuda que en la producción interna de un país, es decir, que la potencialidad económica de un país gire en torno al préstamo y no en producir industrias, fábricas y fuentes de trabajo. También exige la quita de subsidios, la reducción salarial para los jubilados y sin contar la enorme cantidad desproporcional que se paga por los intereses de los préstamos que otorga el FMI. Los intereses financieros es lo que encarece la deuda con el correr de los años. Los países latinoamericanos que más le deben al FMI se muestran en esta imagen que les estoy enseñando. Los primeros 5 son Venezuela, Brasil, Bolivia, El Salvador y Argentina. También cabe destacar que, si bien hay países que tienen un nivel de deuda muy alto, no siempre suelen sufrir crisis económicas debido a que tienen el presupuesto para saldar año tras año dicha deuda. Y esto se debe principalmente por el crecimiento del PBI, Producto Bruto Interno, y por sus políticas económicas. Esto a su vez significa que hay países que tienen una menor deuda con el FMI, pero que no tienen los recursos o no aplican las políticas adecuadas para encarar dicha deuda. Y esa es la explicación de las crisis económicas de la región. Pocos países latinoamericanos son solventes ante su deuda, porque la gran mayoría no pueden sobrellevar el pago de la misma. Cabe aclarar una cuestión que ningún economista se toma la molestia de explicar. Cuando se habla de deuda externa, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque queda claro que el Estado es el deudor, junto con el resto de las instituciones que se encargan de la economía, como el Ministerio de Economía y el Banco Central. Pero, la deuda del sector privado, ¿qué tanto pesa en la deuda externa? Porque estudios revelan números, en el caso de la Argentina, sobre su deuda externa sin aclarar cuánto debe la ciudad de Buenos Aires, cuánto debe cada provincia, o empresa estatal o privada, y hacia quiénes le deben. Ya hemos explicado que el FMI solo otorga préstamos a países, pero la deuda de una nación hacia el Fondo Monetario no es la única deuda que debe afrontar, ya que hay otros organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de América Latina. No es este el video que aclarará el tamaño y la naturaleza de la deuda externa que contrae la Argentina, pero sí vale despertar la inquietud y curiosidad de querer preguntarse si toda deuda externa nuestra gira alrededor del FMI o si hay otros organismos financieros quienes también tienen sus tenedores en el cuello argentino. No se puede contar acá en un simple video sobre el Fondo Monetario qué es lo que empuja o motiva a muchos países a contraer una deuda con el fondo y las condiciones que dificultan u obligan a dichos países a implementar políticas neoliberales o neocapitalistas para satisfacer los acuerdos. Los motivos pueden ser muchos, desde una inflación, problemas cambiarios o rescatar empresas que están al borde de la quiebra. Pero podemos tomar de ejemplo el caso de Mauricio Macri, que al asumir como presidente de la Argentina, excusándose de que el gobierno anterior con lo que heredó una pesada economía, justificó su decisión de tomar una deuda de 57.000 millones de dólares. Una deuda histórica, ya que es la más grande que contrajo en la historia de la Argentina y es la más grande que otorga el Fondo Monetario Internacional desde que se fundó en 1944. Algo absolutamente inédito como absurdo, más allá de los motivos políticos, económicos, financieros. Una deuda de semejante magnitud iba a comprometer al país durante décadas y hasta verse en una situación de extrema gravedad que distintos rumores han ido conociéndose como condición de canje o de pago, como nuestras riquezas naturales o incluso ceder territorios. Si bien no hay nada confirmado en estas sospechas, y son solo eso, sospechas, ya que la documentación en la que firmó el presidente del Banco Central Argentino de aquel entonces, Federico Sturzenegger, o el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, o el jefe de gabinete Marcos Peña, o el propio Mauricio Macri, que pueda demostrar las humillantes condiciones con las que aceptó dicho préstamo. Convengamos que el Fondo Monetario jamás se hubiera atrevido a desembolsar semejantes cifras con intereses elevadísimos sin haberse asegurado ciertas cuestiones a largo plazo. Desde ya, políticas económicas que complacen al Fondo Monetario Internacional, privándonos de toda soberanía o independencia económica como país. Esto también le dio el pie a que el organismo financiero fuera una especie de árbitro político para que de forma pasiva y a la distancia permitiera que ciertos políticos argentinos prometieran reformas económicas en plenas campañas electorales y así posicionarse como favoritos para la contienda electoral y así, el Fondo Monetario, asegurarse aliados políticos que
que continuaran con un plan económico, que desde luego no beneficia a la Argentina, pero sí a quienes desean apoderarse de sus recursos naturales sin que la Argentina tuviera la autoridad suficiente para desligarse de esta mochila pesada llamada deuda externa, teniendo en consideración que el Fondo Monetario sobrevalora el dólar para restarle valor y precio a las empresas de distintos países y así generar una necesidad de endeudamiento. El Fondo Monetario es el instrumento por excelencia de la deuda, de la usura y del predominio del dólar por el resto de las monedas. Si te gustó el video, te pido que le des me gusta, que lo compartas, que lo difundas y que te suscribas al canal. Nos estaríamos viendo en la próxima. Muchas gracias.